Y bueno amigos, el primer paso para crear tu página web profesional es contratar lo que es un hosting y un dominio. Recuerda que el hosting es donde va a estar alojado tu sitio web, entonces es muy importante que puedas contratar un hosting de calidad, pero sobre todo también un hosting que tenga un precio bastante económico para que así tú te puedas ahorrar bastante dinero. Personalmente yo te recomiendo este que se llama HostGator, es el que yo utilizo. Recuerda que te voy a estar dejando un cupón de descuento que tú puedes aprovechar, te lo dejo en el comentario fijado y descripción del video. Si tú estás comenzando, yo te recomiendo el primero que se llama plan personal. Vamos a darle clic donde dice contratar ahora. Yo te recomiendo contratar por lo menos a 3 años o a 1 año, y clic donde dice ir al carrito. En cuanto le damos clic, acá nos aparece este apartado que dice quiero registrar un nuevo dominio. Recuerda que vamos a estar teniendo 1 año de dominio gratis, lo cual está bastante bien. Y aquí tenemos que escribir el nombre de nuestro dominio. Recuerda que puede ser el nombre de tu empresa o cualquier otro nombre que tú quieras. Ahí, como puedes ver, yo escribí admin80.com y me aparece gratis. Para verificar que el dominio esté disponible, vamos a darle clic aquí a la lupa y como puedes ver ahí está cargando, nos dice dominio disponible, ok. Ahí dice buena elección y vamos a darle clic donde dice adicionar dominio. Aquí nos carga este apartado que dice recursos complementarios y tenemos que dejar activado este que dice ID Protect, muy importante para que nuestros datos no sean visibles en internet, no sean públicos, ok. Aquí abajito tenemos lo que es el web hosting, etcétera. Realmente ya no tenemos que mover nada. De nuestro lado derecho prácticamente vamos a estar viendo lo que es el cupón que nos están aplicando y vamos a ver lo que es el total de nuestro pedido. Para continuar vamos a darle clic a este botón amarillo que dice continuar con la identificación y aquí nosotros tenemos que crear nuestra cuenta. Aquí simplemente ingresas tu correo, lo vuelves a ingresar aquí abajo y ingresas una contraseña para que puedas acceder a tu cuenta. Tienes que palomear estas dos opciones de aquí y clic en donde dice crear una cuenta, ok. En cuanto le das clic en crear una cuenta, te va a mandar para que ya puedas realizar tu pago. Personalmente yo te recomiendo tarjeta de crédito o de débito o también pagar con PayPal, ya que si pagas con estas tres opciones, pues tu servicio te lo van a estar activando de forma muy rápida. Entonces puedes elegir cualquiera de estas dos, tarjeta de crédito o PayPal, y por último le vas a dar clic donde dice finalizar compra. Recuerda que se va a hacer lo que es la transacción y te van a estar mandando toda la información de tu hosting, dominio, etcétera. Te lo van a estar mandando a tu correo electrónico, ok. Entonces ahorita que ya tú compraste tu hosting y dominio, hay que esperar a que te manden toda la información y vamos a continuar. El siguiente paso es acceder a tu cuenta de HostGator y nos vamos a la página principal. Aquí en la parte de arriba tenemos este icono de persona, vamos a darle clic, tenemos este botón amarillo que dice accede a tu portal, clic en donde dice entrar y vamos a acceder a esta página en donde vamos a poner nuestro correo electrónico, nuestra contraseña y vamos a darle clic en ingresar para acceder al panel de control. Como puedes ver, este es el panel de control de HostGator. Aquí podemos administrar absolutamente todo lo que hemos comprado, ¿ok? De nuestro lado izquierdo tenemos este menú que dice productos. Vamos a darle clic aquí. En cuanto le damos clic, nosotros le tenemos que dar clic en este botón de color verde que dice cPanel. Ahí te lo estoy enseñando con la flecha. Le damos clic y se nos va a abrir una nueva ventana. En esta ventana nos van a aparecer toda esta información que estás viendo en pantalla. Correo electrónico, archivos. Vamos a estar bajando hasta el apartado que dice software. Ahí, como puedes ver, te lo enseño y le tenemos que dar clic a donde dice WordPress Manager, ok. Le damos clic aquí. En cuanto le damos clic se nos abre este apartado que dice gestión de WordPress y le tenemos que dar clic donde dice install a new copy, ok. Le damos clic y nos va a mandar a este otro apartado que dice formulario de instalación para el WordPress, ok. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es donde dice seleccionar URL, hay que asegurarnos que aquí seleccionemos HTTPS, ok. Aquí vas a asegurarte que esté seleccionado tu dominio que has comprado. Vamos a bajar donde dice configuración del sitio, nombre del sitio, pues vas a poner el nombre de tu empresa o lo que tú quieras. Descripción del sitio, también vas a poner a qué se dedica tu empresa o también lo que tú quieras. De nuestro lado derecho tenemos cuenta de administrador, aquí tú puedes poner el nombre de usuario que tú quieras, ok. También abajo tenemos contraseña del administrador, puedes dejar esa contraseña que te asigna el sistema o tú también le puedes poner la contraseña que tú quieras, ok. Vamos a seguir bajando. De nuestro lado izquierdo tenemos elegir idioma, vamos a elegir español, ok, español, y aquí de nuestro lado derecho tenemos seleccionar plugin, ok. Vamos a estar seleccionando este que dice Really Simple SSL, como puedes ver ya está palomeado. Aquí de nuestro lado derecho donde dice seleccionar plugin vamos a dejarlo como está, no
vamos a mover absolutamente nada y prácticamente sería todo. Vamos a estar bajando y hasta la parte de abajo tenemos este botón azul que dice instalar. Vamos a darle clic. En cuanto le damos clic, ahí se está instalando el WordPress. Solamente hay que esperar unos minutos a que se instale. Y listo amigos, como puedes ver nos aparece enhorabuena, el software se ha instalado de forma correcta y tenemos dos URL. Vamos a darle clic donde dice admin URL. Le damos clic y nos manda prácticamente ya al WordPress que se ha instalado. Como puedes ver tenemos aquí esta pantalla que nos aparece del plugin y simplemente le damos clic donde dice activar SSL y donde dice Go to Dashboard, ok. Vamos a darle clic. Aquí tenemos el escritorio de este plugin. Si tú quieres ir al escritorio de WordPress, simplemente aquí de tu lado izquierdo tienes este apartado que dice escritorio. Le damos clic y como puedes ver acá nos da la bienvenida al WordPress. A continuación lo que tenemos que hacer es irnos al menú de la izquierda donde dice apariencia. Vamos a darle clic. En cuanto le damos clic tenemos que darle clic a este botón que está aquí arribita que dice añadir nuevo. Le damos clic y aquí tenemos que buscar el tema que se llama Astra, ok. Ahí incluso te lo enseño con la flecha. Vamos a poner Astra y solito se va a cargar la búsqueda. Como puedes ver acá ya nos aparece. Para activar el tema Astra simplemente nos posicionamos sobre el cuadrado y nos aparece el botón de instalar. Vamos a darle clic. Acá nos aparece esta flechita que dice instalado y tenemos que darle clic donde dice activar, ok. En cuanto ya se active lo que es el tema de Astra nos va a aparecer este mensaje que dice gracias por instalar Astra y le vamos a dar clic donde dice primeros pasos. Cuando le damos clic ahí se está activando y recuerda que si te aparece la pantalla en blanco como me aparece a mí, simplemente aquí en la parte de arriba como te lo enseño con la flecha, tenemos que borrar todo esto. Vamos a dejar solamente wp-admin así como tú lo estás viendo y vamos a darle enter y como puedes ver ya podemos acceder y nos aparece bienvenido a las plantillas de inicio. Tenemos que darle clic en este botón negro que dice primeros pasos, ok. Le damos clic y en cuanto le damos clic acá nos va a mandar este mensaje. Hasta abajo tenemos el botón, vamos a darle clic, tenemos que elegir un editor, vamos a elegir Elementor y acá nos está cargando las plantillas que nosotros podemos instalar. Sinceramente son muy buenas plantillas. Recuerda que estas que dicen Premium pues tú tienes que pagar algo extra, pero personalmente las plantillas que son gratis están muy bien diseñadas y créeme que te pueden servir sin ningún problema. Vamos a estar instalando una plantilla. Para instalar una plantilla simplemente le damos clic, en este caso vamos a instalar esta que dice Spa, vamos a darle clic y en cuanto le damos clic se nos abre la plantilla de forma rápida. Como puedes ver podemos ver el diseño, realmente está bastante padre, ok. Y aquí podemos ya ingresar el logo, en este caso de nuestra empresa, ok. Para ingresar el logo simplemente le doy a clic donde dice Upload, vamos a darle clic, se nos abre esta ventana, clic en seleccionar archivos y aquí podemos seleccionar el logo desde nuestra computadora. Voy a estar dándole doble clic a la imagen, se está cargando y de nuestro lado derecho clic en donde dice seleccionar, ok. Ahí como puedes ver ya hemos agregado el logo y si tú lo quieres hacer más grande lo puedes hacer por medio de este parámetro que dice logo width, ok. Entre más cantidad sea, más grande va a ser tu logo, ya va a depender de ti qué tan grande quieres el logo. Listo amigos, yo lo voy a estar dejando en 231, clic en continuar y aquí tenemos los colores. Tú puedes elegir cualquier perfil de color, por ejemplo si quisieras color morado simplemente le das clic y como puedes ver va cambiando en este caso la plantilla en tiempo real. Si quieres elegir rojo vamos a darle clic, como puedes ver va cambiando. Entonces en este caso yo lo voy a estar dejando en color por defecto porque me parece bonito, ok. Igual aquí abajito tú puedes cambiar lo que son las letras, ok. Clic en donde dice continuar, te aparece este mensaje, no hay que tocar nada, clic en el botón azul, vamos a darle clic y como puedes ver ahí se está instalando la plantilla. Y listo amigos, ya nos aparece este mensaje que dice congratulations. Clic en este botón azul y nos va a mandar prácticamente a nuestro sitio web. Como puedes ver aquí ya estamos en nuestro hosting, nuestro dominio y ya tenemos instalada la plantilla con nuestro logo. Como puedes darte cuenta tiene un diseño bastante bonito, muy espectacular. Entonces ya de esta manera lo único que queda hacer amigos es comenzar a modificar toda la información. Esto que está en inglés ponemos en español la información que queramos y listo. Como puedes darte cuenta es muy fácil y muy sencillo y te voy a enseñar cómo modificar esto para que tú puedas agregar toda la información que tú quieras. Para comenzar a editar todo nos vamos al apartado que está hasta la parte de arriba. Como puedes ver ahí te lo enseño con la flecha, dice editar con Elementor. Vamos a darle clic, vamos a esperar a que se cargue lo que es Elementor. Ahí como puedes ver dice cargando, como puedes ver ya ha cargado y aquí si yo quiero por ejemplo modificar este texto en inglés simplemente le doy un clic y ya de forma rápida amigos, como puedes darte cuenta, si yo quiero borrarlo ahí lo borré y yo puedo escribir lo que yo quiera. Como puedes ver así tan fácil y tan sencillo tú puedes modificar un texto. Aquí como puedes ver yo ya he modificado todo este texto. También por ejemplo si tú quieres modificar
lo que dice este botón, simplemente le das clic y en cuanto le das clic de tu lado izquierdo, ahí te lo enseño con la flecha, dice texto, ok. Aquí simplemente también tú puedes modificar y ponerlo en español. Ahí como puedes ver yo puse hacer una cita y ya se ve reflejado en la plantilla. Recuerda que para guardar todos los cambios simplemente de mi lado izquierdo hasta abajo tenemos este botón verde que dice actualizar. Vamos a darle clic para que ya los cambios se guarden y ya tú los puedas ver en tiempo real. Entonces ahí como puedes ver ya nosotros podemos ver en este caso cómo va quedando el sitio web. Como te puedes dar cuenta, así va quedando el sitio web y así amigos tú puedes modificar todo lo que tú quieras de este sitio web. Tú sigues bajando, puedes modificar este texto, igual le puedes poner este otro video, igual le puedes poner otro video o también una imagen, todo lo puedes modificar prácticamente a tu gusto, ok. Igual esta imagen de aquí la puedes modificar. Te voy a estar enseñando cómo tú puedes modificar el menú. Como puedes ver aparece en inglés y lo puedes modificar para ponerlo en español y también para poner los que tú quieras, ok. Para modificar el menú hasta la parte de arriba tenemos esto que dice mi blog. Vamos a darle clic aquí donde dice escritorio. Y aquí a nuestro lado izquierdo vamos a donde dice apariencia y donde dice menús, ok. En cuanto le damos clic, como puedes ver nos aparece esto que dice elige el menú que quieras editar, ok. Aquí tenemos que seleccionar esto, abrirlo y vamos a seleccionar el que entre paréntesis diga menú principal. Es muy importante, ok. Vamos a seleccionar este de menú principal y clic en el botón que dice seleccionar, ok. Ahí se seleccionó y como puedes ver aquí tenemos el menú que aparece en inglés. Por ejemplo este de home, si yo le doy un clic aquí en esta flechita se me va a abrir y dice etiqueta de navegación. Aquí yo puedo ponerle inicio, por ejemplo. Ahí como puedes ver ya puse inicio. También por ejemplo el que dice about, igual si le doy clic aquí vamos a ponerle conócenos, ok. Ahí como puedes ver y para guardar los cambios simplemente en mi lado derecho tengo este botón que dice guardar menú. Simplemente vamos a darle clic aquí y ya se ha guardado el menú. Para ver el sitio simplemente hasta la parte de arriba donde dice mi blog, visitar el sitio. Ahí como puedes ver ya se ha puesto lo que es el menú en español. Así de forma rápida y de forma sencilla tú lo puedes hacer. Igual vamos a estar viendo cómo modificar esto que dice Book Now para que tú lo puedas cambiar también a tu gusto. Vamos a darle clic acá en este apartado de arriba que dice personalizar, ok. En cuanto le damos clic, como puedes ver acá nosotros podemos igual modificar prácticamente toda la estructura de la página, los colores, etcétera. Y si tú quieres modificar el botón, simplemente te posicionas sobre el botón. Como puedes ver tenemos un lápiz de color azul y vamos a darle clic a ese lápiz. Aquí de forma rápida en nuestro lado izquierdo me aparece esto que dice texto. Como puedes ver ahí está el texto. Para modificarlo tan fácil, tan sencillo, voy a escribir aquí algo en español. Ahí como puedes ver yo puse hacer una cita. Si quieres agregar un enlace igual lo puedes agregar aquí abajo. Y como puedes ver, para ya que se guarden los cambios, en la parte de arriba tenemos este botón que dice publicar. Vamos a darle clic en publicar y así de forma fácil y de forma sencilla amigos, prácticamente ya se ha cambiado en este caso lo que es el botón al español. Ahí como te puedes dar cuenta tenemos ya lo que es el botón en español de forma fácil y sencilla. Ahí dice hacer una cita. Entonces amigos, así tú puedes prácticamente adaptar cualquier sitio web que tú quieras para tu empresa, para tu negocio, incluso para otras personas. Lo puedes hacer de forma fácil y sencilla. Como puedes ver tienen plantillas muy profesionales y te aseguro que es bastante rápido y sencillo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que realmente hayas aprendido. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. De verdad me estarías apoyando bastante. También por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir. Cualquier duda, cualquier pregunta me puedes enviar un mensaje y te los voy a estar respondiendo. También cualquier detalle que tú tengas puedes escribir un comentario aquí en YouTube para que yo te pueda ayudar. Nos vemos en el próximo video.